esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron preparados para escuchar palabra de Dios en esta noche? Amén. Bueno, antes de abrir nuestras Biblias, quisiera orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu de Dios, gracias porque tu gloria se siente aquí. Gracias, Señor, por haber derramado de tu presencia aquí, Señor. Te pido que tú me uses, Señor, como instrumento en tus manos para bendecir a tu pueblo, Señor. Que mis palabras no sean mías, sino las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero invitarles que abran conmigo sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 3. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Quiero empezar leyendo 2 versículos. ¿Lo encontraron? Daniel, capítulo 3. Ok. Daniel 3, versículos 17 y 18. Vamos a leer unas palabras, una declaración de fe poderoso. 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ¿qué dijeron? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos 3 hombres estaban convencidos de algo. Estaban convencidos de que a pesar de las pruebas, Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos lo creen? Y ese es el título de mi mensaje en esta noche. Él sigue siendo Dios. No importa lo que pase en este mundo, no importa lo que el hombre piense, no importa lo que no suceda, Él sigue siendo Dios. Él siempre ha existido, Él existe hoy y Él siempre existirá. Él es un Dios que sigue siendo Dios. Él está a la diestra de su Padre ahora mismo intercediendo por nosotros. Y estos hombres, estos 3 hombres confiaban en Dios. Quiero también iniciar leyendo Primera de Crónicas, capítulo 16, 25. No lo tienen que buscar, pero escúcheme. Porque grande es Jehová. Digan conmigo, porque grande es Jehová. A ver, como que no lo creen. Díganlo con convicción, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Amén. ¿Saben algo? Es muy difícil para nosotros como seres humanos adorar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Es algo tan difícil, pero ¿saben algo? Cuando nosotros lo hacemos, Dios empieza a obrar en nosotros, Dios empieza a mostrar su fidelidad. Y es más, cuando nosotros estamos en medio de las pruebas, debemos de adorarle, porque Él es digno de ser adorado, aún en las cimas de las montañas, aunque estemos en los valles más oscuros, Él es digno de ser alabado. Estemos en una tormenta o en tiempos de paz, Él es digno de ser alabado, porque Él sigue siendo Dios. A veces a veces estamos orando por algo y Dios no nos contesta como nosotros quisiéramos. A veces Dios dice no y decimos, ay, Señor, ¿por qué? Muchas veces empezamos a renegar, a quejarnos. ¿Qué pasa aquí, Señor?
Muchas veces el Señor nos dice, espera, tranquilo, tranquila, espera en mí. Y a veces el Señor no dice nada. Y estamos clamando, clamando, clamando y sentimos que los cielos están cerrados y que no nos escucha. Pero es que Él está diciendo, tranquila, espera en mí. ¿Sabe? Aun cuando Dios hace eso, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Aunque usted diga, ¿dónde estás, Señor? No te escucho. Señor, mi respuesta que he anhelado, ¿dónde estás? Él sigue siendo Dios. Y ahora volviendo a Daniel capítulo 3, quiero que estudiemos lo que pasó aquí, en este pasaje. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo 3, ¿verdad? Si no, pasaríamos toda la noche aquí. Pero vamos a leer secciones que creo que son muy importantes para nosotros en esta noche. Y quiero enfatizar 4 puntos acerca de este mensaje, que Él sigue siendo Dios. Número 1, aunque los reyes lo nieguen, Él sigue siendo Dios. Aunque los reyes lo nieguen, Él sigue siendo Dios. Y aquí lo vemos en Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro. Y era una estatua de 90 pies o 27 metros. O sea, la altura, si tomáramos 15 hombres y los pusiéramos uno encima del otro, así sería la altura de esa estatua. Una estatua enorme. Y dice que era de oro. Ahora, como era tan grande, seguramente no era puro oro, pero sí era una estructura que era cubierto de oro. Entonces era una cosa inmensa. Y mucha gente ha preguntado, pero ¿por qué este rey construiría una estatua así? ¿Por qué lo haría? Bueno, si usted estudia el libro de Daniel y usted ve el capítulo 2, el rey tiene un sueño y nadie lo puede interpretar, pero un hombre llamado Daniel le revela el sueño y le revela la interpretación. Y entonces el rey en ese momento reconoce que el Dios Todopoderoso es el rey de Daniel. Y él queda asombrado. Él queda asombrado del Dios de Daniel. Y él lo declara en ese momento. Entonces muchos dicen, si él dijo eso, ¿por qué ahora está construyendo una estatua? Bueno, número 1, aunque él quedó asombrado de las maravillas de Dios, vemos que él no tuvo un cambio en su corazón. Él no tuvo un cambio en su corazón. Él no se sometió al señorío del Señor, sino que tal vez él lo hizo porque, como había dicho esas maravillas acerca de Dios, había dicho que Dios era grande, tal vez era para comunicar al pueblo que realmente no amaba al Dios de Israel, que realmente él no seguía al Dios de Israel. Tal vez era una muestra de que él no seguía al Dios de Israel. O tal vez era porque él lo construyó para gloria de su propio nombre. Tal vez él lo hizo para que el pueblo lo adorara a él, que esa estatua, a lo mejor esa estatua se parecía a él, y como él era un hombre de muchas riquezas, había conquistado muchos territorios, seguramente, y lo podemos ver a través de Daniel, era un hombre muy orgulloso, un hombre muy prepotente, típico rey, ¿verdad? Que todo, o sea, se cree, se enoja con gran ira y toda la cosa. Entonces,
esas pueden ser las razones. No sabemos el por qué él construyó esa estatua. Pero lo que sí sabemos es que él mandó a declarar que a la hora de sonar la música, a la hora de sonar las trompetas, las flautas, los címbalos, era señal para que todo mundo se arrodillara a adorar a esa estatua. Y él dijo, él mandó ese decreto y él dijo, y el que no lo haga, y el que no se arrodilla y adora a esa estatua, será echado en un horno de fuego ardiente. Y saben, este rey negó la existencia del Dios verdadero. Él no negó. Y hoy en día todavía hay reyes, hay presidentes, hay líderes, hay gobiernos que niegan que hay un Dios en los cielos, que aprueban leyes que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, que aprueban leyes en favor del homosexualismo, en favor del aborto, en favor de todas aquellas cosas que van en contra de lo que nuestro Dios ha dicho. Ellos niegan la existencia de Dios y más bien promueven el humanismo, promueven el secularismo, que el hombre se levante, el Dios del hombre, el Dios del dinero. Muchos reyes, muchos gobernantes hoy en día han negado que Dios existe. Pero saben, aunque ellos lo nieguen, aunque ellos levanten otros dioses, nuestro Dios es grande. Así como dijo en el libro de Salmos, nuestro Dios es grande y temible y sobre todos los dioses. Y Él sigue siendo Dios, no importa quién diga que Él no lo es, que Él no existe. Él sigue siendo Dios. La palabra de Dios dice que un día, aunque esos reyes, aunque esos gobernantes digan no hay un Dios y vamos a hacer todo lo opuesto, un día ellos mismos van a doblar rodillas con todo este mundo. Van a doblar rodillas y van a confesar que Jesús es el Señor. Cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga en esa nube y todo mundo lo vea, ellos van a arrodillarse y van a declarar el señorío del Señor. Y saben, aunque los reyes lo nieguen, Él sigue siendo Dios. Punto número 2. Aunque el mundo lo rechaza, aunque el mundo lo rechace, Él sigue siendo Dios. Vea conmigo el versículo 7 de Daniel 3. Daniel 3, versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todas las naciones, toda tribu, toda lengua en ese momento se postró y adoró a esa estatua. Menos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos rehusaron hacerlo, pero todo mundo lo hizo. Y así estamos hoy en día. Hay tanta gente que no les importa. No les importa que vamos cambiando leyes, que vamos yendo en contra de la palabra de Dios. Son gente que no conoce a Dios y no les importa. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Qué alegre, dicen. Más bien vamos avanzando, vamos dejando lo antiguo. Vamos avanzando hacia el futuro y vamos dejando todo lo que es antiguo.
Eso es lo que la gente está diciendo. Y están violando principios de Dios. Así está el mundo hoy en día. El mundo está rechazando a Dios. El mundo está yendo en contra de lo que Dios dice. Pero Él sigue siendo Dios. Número 3. Aunque sus seguidores lo nieguen, Él sigue siendo Dios. ¿Saben algo? Este rey, él unos años antes de este relato, fue a Jerusalén y saqueó el templo. Se llevó un montón de utensilios del templo y se llevó también los príncipes, los líderes y algunas personas del pueblo en Jerusalén. Él los llevó, este rey, a Babilonia. Entonces, en Babilonia habían gente del pueblo de Dios, entre ellos Sadrach, Mesach y Abednego, y también Daniel. No sabemos cuántos hombres, cuántas mujeres del pueblo de Dios estaban ahí, pero sí sabemos que había un buen grupo de personas. Pero la Biblia no menciona que ellos negaron no adorar esa estatua. Aquí es muy claro. Dice que todo pueblo, toda nación y toda lengua se postró a adorar esa estatua. Y así estamos. Muchos cristianos hoy en día tienen temor de hablar de Jesús. Tienen temor de orar en público. Vienen a la iglesia los domingos, vienen a la iglesia los miércoles, pero son otra cosa en casa. Son otra persona en el trabajo. Aquí levantan las manos y adoran al Señor, pero en el trabajo son conocidos como los peores. Roban, mienten, hacen de todo. Y cuando hacen eso, están negando que Dios existe. Porque no están viviendo su fe. Solo lo dicen, solo lo vienen aquí a practicar los domingos, los miércoles, pero no viven su fe día con día. Habían muchos seguidores que negaron a Dios en ese tiempo y que hoy en día todavía no son sal y luz de la tierra, sino que nadie sabe que fulanito es cristiano. Ah, ¿en serio? ¿Tú eres cristiano? Wow, no sabía. La gente más bien se sorprende porque es menos, no lo esperan de uno por su comportamiento y qué triste. Pero saben, aunque sus seguidores lo nieguen, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Número 4. Aunque vengan las pruebas a nuestra vida, Él sigue siendo Dios. El rey decretó que todo mundo tenía que arrodillarse y adorar a esa estatua. Pero estos 3 muchachos rehusaron. ¿Y qué pasó? Otros hombres muy acercados al rey, muy cercano al rey, vinieron y le contaron al rey que estos 3 varones no se querían arrodillar. Entonces el rey manda a traer a los muchachos y les dice, ¿qué pasa? Como que si usted los lee, si usted no lo vamos a leer, pero si usted lee el versículo 14 y 15, da a entender como que les quiere dar otra oportunidad. Y les dice, y les amenaza. Recuerden que yo dije que si no se arrodillan,
van a ser echados en el horno de fuego. Mas, sin embargo, ahí está la respuesta que leímos al inicio, el versículo 17 y 18. Y si usted lo lee, usted puede ver, usted puede sentir la seguridad que ellos sintieron. Ellos no titubearon. No dijeron, bueno, déjame pensarlo. Nunca. Sino que respondieron con seguridad y confianza. Y ¿saben algo? Nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros conocemos el final de la historia. Nosotros sabemos que ellos fueron librados milagrosamente, pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos se encontraban en esta situación y seguramente en sus mentes recordaban lo que decía Éxodo 20, versículos 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Seguramente esa escritura, ese mandamiento de los 10 mandamientos resonaba en su corazón. Su Dios fuerte y celoso les había mandado a que no se arrodillaran delante de esa estatua. Y ellos tuvieron más temor del Dios Todopoderoso, de un rey terrenal. Tuvieron más temor de Dios. Y saben, eso es lo que pasa. Muchas veces no tenemos temor, ese temor de Dios. Tenemos más temor a qué va a decir la gente. Tenemos más temor a qué va a decir la sociedad. Y no tenemos temor de Dios. Entonces ellos respondieron con seguridad, aunque no conocían el futuro. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y decían, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, dijeron. Nuestro Dios es poderoso y fuerte, decían, y nos puede librar. Pero aún así, si Él no nos salva, no lo vamos a hacer. Porque sabemos en quién hemos confiado. Y sabemos lo que Él nos ha pedido hacer. Y sabemos lo que Él nos ha mandado hacer. Y Él es nuestro Dios, fuerte, celoso. Entonces, ¿qué pasa aquí? El rey se enoja terriblemente con esa respuesta tan seguro. Ahora, si ustedes leen la respuesta de ellos, no se pusieron ahí a decir 4 al rey. Pero tú eres un idólatra, o tú eres tal por cual. No, simplemente respondieron con certeza y puntualidad lo que ellos creían, sin titubear. Y entonces el rey se enoja con tanta furia que manda a calentar ese horno. ¿Cuántas veces? 7 veces más. Un calor terrible. Manda a atarlos. O sea, están atados de las manos, de los pies. Y agarra, ahí lo dice en versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército
que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató. Imagínense. La llama del fuego mató a los hombres que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Mató a esos hombres, pero no hizo nada. No le sucedió nada, pero nada a esos muchachos. Y la palabra dice que nada les pasó. Nada. ¿Y qué pasa? Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y luego dice, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, todavía sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey se sorprende. Primero, porque los hombres que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego, ellos murieron del calor, del fuego. Pero ¿qué más? Ya no andaban 3, andaban 4. Él vio 4 hombres y el cuarto era un ángel. Era Dios caminando. Imagínense caminando en ese horno. Qué tan grande hubiese sido ese horno que 4 hombres pudieran pasear ahí. Imagínense. Pero dice el rey que él los notó caminando y que uno era semejante a hijo de dioses. Ese es el Dios que nosotros servimos, que nos puede librar de fuegos ardientes, que nos puede librar de tormentas espantosas. Con una sola palabra Él puede decir paz. Y esas tormentas se tienen que calmar en el nombre de Jesús. Entonces el rey manda a traerlos, salgan. Y dice en el versículo 27 que muchos de los gobernantes, de los que estaban ahí, vinieron a ver este espectáculo. Los hombres que habían sido echados en el horno estaban fuera y era un espectáculo porque dice en el versículo 27, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera a olor de fuego tenían. Ustedes saben que aún en ese detalle, no sé cuántos de ustedes han estado ahí cocinando en un fuego o han hecho carne asada. Difícilmente uno sale de ahí y no sale oliendo a humo, ¿verdad? La ropa huele a humo, uno huele a humo todo, pero ellos entraron a un fuego y aún así no olieron a humo. O sea, nada les pasó. Aunque pasemos por las pruebas,
Él sigue siendo Dios. Aunque pasemos por las dificultades, Él sigue siendo Dios. Aunque pasemos por las tormentas, Él sigue siendo Dios. Sea fuerte. Yo sé que es difícil. Si usted se encuentra aquí en esta noche y se encuentra en medio de una prueba, en medio de una tormenta, y dices, no sé qué está pasando, oro y pido al Señor y como que los cielos están cerrados, y no siente ganas de alabar al Señor, pues le quiero decir que hoy es su día. Hoy usted tiene que alabar a Dios. Hoy usted tiene que bendecir su nombre. Usted hágalo, porque Él es Dios. Y no importa lo que pase, no importa lo que pase, Él es soberano y Él conoce, Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor. Como un padre que le dice no a sus hijos cuando piden algo que el padre sabe que les va a hacer daño. Así es nuestro Dios. Cuando a veces nos dice un no, Él sabe. Y aunque nosotros no conozcamos el futuro, aunque nosotros no sepamos el final de nuestra historia, nuestro Dios está en control. Nuestro Dios, nuestras vidas están en sus manos. Si nosotros vivimos para Él, si nosotros vivimos apegados a su palabra como Sadrach, Mesach y Abednego, podemos estar seguros que la soberanía de Dios nos va a sustentar y que vamos a confiar en Él porque Él es fiel y verdadero. Nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios es grande, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Job dijo en 2 ocasiones, y ustedes saben, conocen la historia de Job, él perdió todo. Todas sus riquezas, todos sus bienes, aún sus hijos, los perdió. Pero él dijo, Jehová quitó. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún en medio de ese gran dolor de perder a sus propios hijos, que vale más que posesiones. Aún en medio de todo eso, él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Imagínese que su cónyuge le diga eso. Maldice a Dios y muérete. Pero él dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. En Él esperaré. Igualmente, en ese momento, Job no sabía el futuro. Job no conocía el futuro. Job no sabía cuándo ese túnel oscuro iba a tener un fin. Cuándo iba a haber la luz al final de ese túnel oscuro. No sabía. Pero nosotros sí sabemos qué pasó. Pasó por toda esa prueba. No negó al Señor y salió victorioso. Salió victorioso y Dios le devolvió todo lo que había perdido. Devolvió todo lo que había perdido. Porque Él fue un hombre recto y Él dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Cuántos tienen su confianza puesto en Dios, no importando la circunstancia? Estos hombres que hemos
estudiado hoy, Job, Sadrach, Mesach y Abednego fueron hombres de fe en medio de situaciones donde eran precarias, implicaba sus vidas. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no sabían, no estaban seguros que Dios los iba a salvar, pero ellos estaban seguros en quién habían confiado. Ellos sabían que Dios era fuerte, que Dios es fuerte y que Dios es celoso. Y ellos no querían entristecer su corazón. Prefirieron peligrar, prefirieron sufrir peligro por su vida. Prefirieron enojar a un rey caprichoso y orgulloso que entristecer a su Dios. Que nosotros en Casa de Mi Gloria tuviéramos eso, ese corazón de temer a Dios sobre todo, sin importar la circunstancia. Hay muchos países hoy en día que están matando a cristianos. Y solo por compartir la fe o por hablar con alguien y mencionar el nombre de Jesús, muchos son quemados en vivo, encarcelados, perseguidos por la causa de Cristo. Y ellos lo hacen por amor a Jesús. Porque el amor que ellos tienen para su Dios, para nuestro Dios, sobrepasa cualquier cosa. O que tuviéramos esa misma pasión por Dios. O que tuviéramos esa misma pasión por Dios. Poniendo a un lado qué va a decir la gente, poniendo a un lado qué va a decir mi familia, qué va a decir mi vecino, por qué va a decir Dios de mí. Yo quiero llegar al cielo y yo quiero oír de Él: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que yo quiero oír de mi maestro. ¿Y ustedes? Pónganse en pie, por favor.